Gracias por venir. Sí, octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama, ¿no? Es un mes que nos tomamos para tomar conciencia sobre la importancia del cáncer de mama y sobre la importancia de algunos números que tiene el cáncer de mama y no quedarnos con esos números, sino ver qué podemos hacer nosotros para poder disminuir un poco algunas estadísticas. Eh, Octubre es el mes del cáncer de mama, es el mes de concientización, pero esto no significa que terminado octubre no sigamos con los controles que habitualmente deberíamos hacer y seguir, ¿no? La paciente vamos a dividir las cosas en dos, digamos. La paciente que consulta simplemente por un screening, o sea, por búsqueda, o la paciente que consulta por alguna sintomatología. Dentro de estas sintomatologías por las cuales puede consultar una paciente son, por ejemplo, alguna asimetría en la mama, que no significa que una mama sea más grande que la otra, que eso habitualmente puede pasar, sino asimetrías, por ejemplo, en la coloración de la piel, cambio en la textura de la piel, alguna lesión que llame la atención en lo que se llama inspección, que básicamente es mirar hacia el espejo, o bien en el autoexamen, en la palpación, que se palpe algún nódulo, algún bulto que pueda hacer consultar rápidamente. Con respecto a esto, y ahora sí metiéndome en la otra parte de la pregunta, ¿qué dice la Sociedad Argentina de Mastología sobre cómo hay que hacer los controles? La Sociedad Argentina de Mastología es muy clara en esto y dice que hay que hacer un control periódico hecho por un médico especialista, un ginecólogo, un mastólogo, que pueda hacer el examen físico de la paciente y más o menos comenzar alrededor de los 30 años a empezar a hacer las consultas, lo que no significa que haya que hacer estudios de eso. En ese sentido, la Sociedad Argentina de Mastología dice que hay que hacer un examen periódico hecho por un médico especialista, ginecólogo o mastólogo. Y también la Sociedad Argentina de Mastología recomienda el autoexamen mamario que sea hecho por la paciente si está en edad de menstruar, donde la paciente menstrua, elegir una fecha posterior a la menstruación. Y si la paciente ya no está menstruando, o sea, una paciente menopáusica, que elija algún día del mes y que sea algo más o menos rutinario. Y después sí, también siguiendo los lineamientos de la Sociedad Argentina de Mastología, nos dice que hay que hacer una mamografía entre los 35 y los 40 años que se llama mamografía de base. La mamografía de base es una mamografía que nos va a servir a nosotros para ir comparando a futuro con el resto de las mamografías que se vaya haciendo la paciente. Y también nos dice que hay que hacer una mamografía por año a partir de los 40 en forma anual. Y todo esto, si es acompañado por una ecografía mamaria, también es mejor. Pero sabemos que el único método que ha demostrado a lo largo de la historia disminuir la mortalidad por cáncer de mama es la mamografía, ¿no? De eso no hay ninguna duda y prácticamente no se discute sobre eso. Después también podemos hacer la aclaración que si la paciente tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia y o cáncer de ovario en la familia, los controles deberíamos comenzar los 10 años antes del diagnóstico, ¿no? Cuando hablo en la familia, hablo en familiares de primer grado, ¿no? Hermana, mamá o una hija. Bueno, sobre el cáncer de mama o sobre los estudios mamarios hay infinidad de mitos, ¿no? Algunos mitos que yo considero que pueden llegar a ser dañinos, ¿no? Por ahí uno escucha en las redes sociales y hemos visto por alguna de las publicaciones de TikTok o de Instagram o alguna cosa así, donde no recomiendan hacer mamografías porque eso causa más cáncer y bueno, no, por supuesto que es absolutamente falso todo eso. También hablan de que la compresión de la mama producto de la mamografía o con la compresión que se hace una mamografía, eso puede despertar, entre comillas, algún tipo de cáncer. Eso por supuesto que es absolutamente un mito. También hablan de la radiación que producen las mamografías
Y si bien es un método de diagnóstico por imágenes que utiliza radiación, los equipos modernos tienen una radiación tan puntual, tan lineal, que es menos que estar parado afuera, ¿no? Y ponernos a otro tipo de radiaciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es un método absolutamente seguro a la mamografía, absolutamente segura, y como dije antes, es el único método que ha demostrado a lo largo de la historia disminuir los datos sobre mortalidad sobre cáncer de mama. Otro tipo de mitos, por ejemplo, si la mama duele no es un cáncer, y si no duele sí puede ser un cáncer, son verdades a medias, ¿no? Porque el cáncer en general no produce sintomatología hasta que ya se empieza a ser clínicamente manifiesto, ¿no? Habitualmente en las etapas iniciales del cáncer de mama no produce ningún tipo de sintomatología, ni dolor, ni lesión que uno pueda palpar, ni ninguna otra circunstancia que uno visiblemente se pueda apreciar visiblemente. Por eso vuelvo a hacer hincapié con el tema de la mamografía. El cáncer puede llegar a empezar a provocar algún tipo de dolor, por supuesto que cuando el tamaño del nódulo del tumor puede invadir algunas estructuras vecinas, y eso sí puede hacer provocar dolor en la paciente. Otros métodos, otros síntomas por los cuales puede consultar la paciente es, y ese sí es algo que quiero hacer hincapié, es cuando se produce algún tipo de secreción por el pezón que pueda manchar el corpiño la paciente, o espontáneamente ver que sale alguna gota de algún tipo de líquido por el pezón, que siempre es un motivo para consultar, y sobre todo, mucho más, y hago hincapié en esto, si sale sangre por el pezón, tanto en el autoexamen, cuando se hace la compresión del pezón, o en forma espontánea, eso sí es algo para consultar rápidamente, ¿no? Como dije, en las etapas iniciales del cáncer de mama es una enfermedad absolutamente silente, no produce ningún tipo de síntoma. El mes rosa, como decíamos al principio, es un mes que estamos todos muy en alerta, y estamos todos haciendo y tratando de implementar campañas por todos lados, tanto en las instituciones privadas como en las instituciones públicas. Puntualmente acá en el CESTACOP se están haciendo mamografías mañana y tarde en forma a demanda. Entonces, bueno, las pacientes que quieran hacerlo solamente se tienen que acercar para poder, en el servicio de radiología se pueden incluir para poder hacer las mamografías como corresponden. Y también en los centros privados también se están tomando algunas medidas al respecto, ¿no? Haciendo, por ejemplo, a demanda, sin turnos previos, o en algunos casos sin algún coseguro y demás, que bueno, no sé, depende de las instituciones. Pero es un mes, como volvíamos a decir, donde está muy a flor de piel todo esto, pero bueno, el 31 de octubre no termina esto, ¿no? Esto es todo el tiempo. Antes de que cerremos, datos que son importantes, ¿no? 20.000 casos nuevos por año en la Argentina de cáncer de mama, 5.600, alrededor de 5.600, 5.700 muertes por año en la Argentina por cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres tiene o va a tener cáncer de mama. Y nuestra obligación con todo esto, aparte de explicar y de estar presente con todas estas situaciones, es tratar de disminuir esos números. No tanto de disminuir el número del diagnóstico, de la incidencia, porque eso mientras más busquemos más vamos a tener. Y eso por ahí está bueno. Pero lo que sí tenemos como obligación es tratar de disminuir los otros números, ¿no? Los números de mortalidad. Y para eso la clave, la única clave, es el diagnóstico precoz. Y no hay vuelta que darle. Podemos hablar toda una mañana sobre distintas medidas de prevención y demás, pero haciendo los estudios que hay que hacer es la única manera de detectarlo en forma precoz, y si lo detectamos en forma precoz, un altísimo porcentaje se puede curar.